Les comento que el día de hoy vamos a trabajar el tema de los signos de puntuación, que es nuestro último tema de escritura y es el tema que teníamos pendiente. Bien, como les dije la clase pasada, ya habíamos cerrado el componente sintáctico, entonces ahora con este tema, cerramos lo que es escritura. Bien, cuando hablamos de signos de puntuación, hablamos de signos que nos van a facilitar la comprensión de un texto escrito. Bien, es muy importante conocer el uso de estos signos, em, bueno, tanto por parte de quien va a redactar como del que lo va a leer. ¿Para qué? Para que se comprenda de manera clara la idea que se va a transmitir por medio de la escritura. Dentro de los signos de puntuación encontramos al punto, a la coma, al punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, las comillas, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y signos de exclamación o admiración, ¿no? También puedes considerar a la raya. Estos serían los más importantes. A ver, tenemos aquí un enunciado que dice, la puntuación de los textos escritos con la que se pretende reproducir la entonación de la lengua oral constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier idioma. De ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que sin su empleo podría tener interpretaciones diferentes. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? La idea entonces de conocer las reglas de puntuación al momento de redactar y de leer es muy importante, ya que te va a permitir que eh, se transmita un mensaje de forma clara, comprensible. Un signo de puntuación tiene la capacidad de cambiar todo un significado. Observa estos casos. No, está de acuerdo con la idea. No es, perdón, no está de acuerdo con la idea. Entonces, ¿qué se comprende? Que hay una negativa por parte de alguna idea. Ahora observa qué sucede con la coma. No, está de acuerdo con la idea. ¿Eso qué quiere decir? Está confirmando el acuerdo. Bien. Luis, mi amigo, y yo viajaremos. Se entiende que dos personas van a viajar, Luis y yo. Pero mire el otro enunciado. Luis, mi amigo, y yo viajaremos. Luis, mi amigo y yo somos tres personas. La presencia de la coma ahí cambia todo el significado. Olga compra medicamentos. Olga compra medicamentos. Cambia, ¿no? De sujeto a vocativo, de ser el que realiza la acción a recibir la orden. Entonces, ese es el poder de los signos de puntuación en el plano de la escritura. Nosotros vamos a comenzar con el punto. Vamos a hablar en primer lugar del punto. Mira, en el español tú vas a encontrar tres tipos de punto. Bien, hablamos del punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. ¿Cuándo usamos el punto y seguido? Cuando sigues trabajando en un mismo renglón. Bien. El punto y aparte se usa para separar párrafos y el punto final es el que empleamos al término de cualquier enunciado, ¿sí? Y término de cualquier escrito. Además, también vamos a usar el punto em, al momento de escribir una abreviatura. Al término de una abreviatura le colocamos punto. Por ejemplo, señora, excelentísimo o página, bien, lleva su punto al final por ser una abreviatura. Tenemos un texto aquí, que es un ejemplo. No sé si alguien puede ser voluntario para leerlo. ¿Tenemos algún voluntario o una voluntaria que desee leerlo? ¿No tenemos ningún voluntario o voluntaria para leerlo?
¿No? A ver, vamos a pedirle a Jorgito. Jorge Luis, por favor, ¿podrías leer el ejemplo que tenemos aquí? Miss, ¿me escucha? Sí, sí, Jorge. Ya. Al pronunciar aisladamente cualquier palabra polisilábica del español, no todas las sílabas que la componen se emiten y se perciben con el mismo relieve. Una de ellas destaca en el conjunto y resulta más perceptible que las demás. Esa diferencia en la pronunciación de una determinada sílaba, que establece un contraste entre ella y el resto de las que entregan la palabra, recibe el nombre de acento. El acento es un rasgo prosódico, es decir, una propiedad fónica que afecta a unidades lingüísticas más amplias que el fonema. De ahí que se denomine también acento prosódico. El acento consiste, pues, en la mayoría, no, en la mayor prominencia con la que se emite y percibe una sílaba con respecto a las de su entorno. Muy bien, Jorge, gracias. Ahora, lo que también deben recordar del uso del punto es que cuando tienes, por ejemplo, una pregunta, vamos a escribir aquí, digamos que la pregunta es, ay, muy bien, ¿cómo te llamas, digamos? Al término de una pregunta, después de un cierre de interrogación o un cierre de exclamación, tú ya no puedes escribir punto. Bien, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el cierre de interrogación o cierre de exclamación equivale a un punto. Asimismo, si has escrito un enunciado y estás terminando en puntos suspensivos, ya no vas a colocar un punto, aparte de esos puntos suspensivos. Porque si tú le colocas un punto, entonces ya serían 4 puntos. Y ese signo no existe. Bien, entonces cuando tienes los puntos suspensivos, ya no debes colocar otro punto adicional. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos la coma. Este quizás es el signo de puntuación que más se emplea. Es el más común. Si bien es cierto, te dicen que cuando tú articulas una pausa, normalmente se representa por medio de una coma, pero eso es muy ambiguo, ¿no? Imagínate una persona que hable de manera pausada, de por sí, que hable despacio. No vas a llenar su texto de comas, no tendría sentido. Entonces, hay reglas que ya se han establecido para el uso del... Vas a tener comas de vocativo, comas enumerativas, comas de inciso, comas elípticas, comas hiperbáticas, con adverbio oracional, ante conjunciones coordinantes. Esa es conocida como la coma conjuntiva. Antecede a conjunciones ilativas, adversativas y distributivas. Entonces tenemos la coma de vocativo. ¿Cuándo se usa la coma de vocativo? Para separar a un vocativo de un enunciado. ¿Quién es tu vocativo? ¿Cómo definíamos al vocativo? El vocativo se define como el interlocutor, con quien tú estás hablando, ¿no? Por ejemplo, hay que ser perseverantes en todo momento, jóvenes. Estás hablando con los jóvenes. Entonces lo separas del enunciado por medio de una coma. La veracidad, estimado amigo, debe ponerse en práctica. Estimado amigo, es tu vocativo. Entonces, observa que cuando el vocativo está al inicio o al final, solo lo separas por medio de una coma. Pero, pero, cuando está al medio, lo tienes que delimitar por comas, lo tienes que rodear de comas. ¿Ok? Muy bien. Luego tienes la coma enumerativa. ¿Qué es lo que hace la coma enumerativa? Tiene que separar
tiene que separar elementos que son parte de una enumeración. Por ejemplo, todo buen lector entiende, comprende, deduce y extrae sus propias ideas a partir de la lectura. Entonces ahí tienes una relación de acciones, ¿no? Entiende, comprende, deduce. Están separadas por comas. Claro, ya el último elemento de la enumeración no lo vas a separar por comas. Se inserta por medio de una conjunción. Luego tienes de inciso explicativo, ¿ya? De inciso explicativo. O sea, para insertar un elemento que se inserta como una aclaración. El castellano, derivado del latín, se habla en muchos países. Derivado del latín es una aclaración. Esa oferta, que es bastante ventajosa, no debería dejarse pasar. Que es bastante ventajosa, es un elemento aclaratorio. El caso fue reportado por Luis, uno de los miembros de la Junta. Uno de los miembros de la Junta te está dando una aclaración de quién es Luis. Entonces, en ese caso, tú estás frente a incisos aclaratorios o incisos explicativos. Siempre van delimitados por comas. Vamos a observar que en algunos casos puedes usar otros signos. Lo vamos a ver más adelante. Te adelanto que pueden ser los paréntesis o también la raya. Aquí tenemos más tipos de comas, mira. Por ejemplo, la coma elíptica. ¿Cuándo usamos la coma elíptica? La coma elíptica la usamos para reemplazar algún elemento por medio de una coma para evitar su repetición innecesaria, ¿no? Por ejemplo, primero publicó una colección de cuentos, después una novela. Se supone que esa coma que está después de la palabra después va a reemplazar al verbo publicó. Alejandra asistirá a clases de diseño. Rita a clases de música. Ahí tienes una coma elíptica después de Rita. Los que cuentan con sus respectivos boletos por aquella puerta. Esa coma que está después de boletos va a reemplazar también a un verbo. Bien, esa es tu coma elíptica. Luego puedes encontrar también una coma hiperbática. ¿Cuándo usamos la coma hiperbática? Para indicar que se ha alterado el orden de los constituyentes. El orden de los constituyentes de sujeto, verbo, complemento. Entonces, cuando reemplazas o cuando alteras ese orden, tienes que indicarlo por medio de una coma. Por ejemplo, si logras ver al sospechoso, llámanos a este teléfono. O sea, lo lógico sería decir, llámanos a este teléfono si logras ver al sospechoso. Pero como se ha alterado ese orden, usas una coma. A partir de mañana impartirán cursos gratuitos de inglés. Impartirán cursos gratuitos de inglés a partir de mañana. Ese sería el orden lógico. Como ha sido alterado, usas tu coma hiperbática. También es posible que uses la coma de adverbio oracional y esto sucede cuando se ha usado un adverbio que antecede a un verbo, ¿no? Por ejemplo, cuando está al inicio, ¿no? De una oración. Dice, muy lentamente, el león se fue acercando a su presa. Entonces, separo ese adverbio por medio de una coma. O en esta situación, lamentablemente, no podemos ayudarlo, apoyarlo. Entonces tienes en esta situación y delimitas lamentablemente por comas. ¿Por qué? Porque antecede al verbo. Está muy relacionada con la coma hiperbática, ¿no? Naturalmente, los postulantes deben cumplir con los requisitos. Naturalmente, también lo separas por medio de una coma de adverbio oracional. Finalmente, puedes encontrar comas conjuntivas, que son las que anteceden a conjunciones adversativas, hilativas o explicativas. Por ejemplo, se lo advirtió varias veces, pero no tomó en cuenta sus consejos. Antes del pero, que es una conjunción adversativa, vas a usar una o. Joel no solo trabaja aquí, sino atiende pacientes en su consultorio. Entonces ahí tienes una coma que antecede a la conjunción adversativa si no. Hace mucho frío durante las noches, así que debemos abrigarnos. Esa coma está antecediendo a una locución conjuntiva hilativa. Es un evento autofinanciado, es decir, cada uno pagará la matrícula. Siempre las conjunciones explicativas, como es decir, o sea, esto es, van entre comitas. ¿Bien? Entonces, estos son usos de la coma. Vamos a ver, tenemos aquí un ejercicio para reforzar esa información.
En el primer caso te piden que coloques comas y puntos. Bien. Acá hay una observación, las alternativas, ¿ya? No hay una alternativa, entonces te voy a sugerir que tú identifiques cuáles son los signos y los cuentes, ¿bien? Y los propongas. Y en la segunda parte te pide el uso correcto de la coma. A ver, tienen algunos minutos, desarróllenlo con calma porque esto hay que analizarlo, ¿bien?
A ver, un poquito más, ¿no? Un poquito más. A ver, dice, una mala alimentación afecta a los órganos del cuerpo y el cerebro. No está libre de esos efectos. Hasta aquí tienes una sola idea. Entonces vamos a usar un punto. Luego tiene, para evitar ello, coma, consume una gran cantidad de alimentos ricos en vitamina E, coma, estoy ejemplificando, ¿no? Como las almendras, coma, voy a enumerar quinoa, semillas de girasol, coma, papaya, coma, aceitunas, coma, palta, coma, hojas de mostaza y durazno. Punto. De esta manera, coma, tus neuronas tendrán los nutrientes necesarios para el desarrollo. Listo. ¿Cuántas comas entonces se han colocado? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve comitas. Nueve comitas y dos puntos. ¿Ya? Por eso te decía, no hay alternativa aquí, entonces vamos a agregar F. Y tenías ahí nueve y dos. A ver, me decían, ¿por qué va coma luego de vitamina E? Es que estás ejemplificando, estás insertando un elemento que va a aclarar, como las almendras, y luego continúas la coma enumerativa, porque estás separando, eso es importante, estás separando el marcador discursivo, por eso le colocas una coma después de esta manera, ¿ya? Los marcadores discursivos cuando inician un enunciado, como de esta manera, de otra forma, por el contrario, por ello, tienes que separarlos por una coma cuando están iniciando un enunciado. ¿Bien? Muy bien. Hay coma antes de I, después de una enumeración, cuando esa I te inserta una acción diferente. Solo en ese caso. Bien. Pero si esa I está insertando un elemento que es parte de una enumeración, no le puedes colocar coma. Por ejemplo, aquí que estás enumerando hojas de mostaza y durazno, ahí no puedes considerar coma. Bien, ahí no. Muy bien. Y el cerebro tampoco, tampoco. Es parte de la enumeración, pues, ¿no? Afecta a los órganos del cuerpo y el cerebro. ¿Mm? Muy bien. Uso correcto de la coma. No demuestra arrepentimiento ni intenciones de mejorar, pero no se para, dice. A ver, una mala alimentación afecta a los órganos del cuerpo y el cerebro no está libre de esos efectos. No, ahí no habría cómo justificar una coma. Está sumando ese I, está agregando una idea. Y el cerebro es parte, así como los órganos del cuerpo. Entonces no habría una justificación para colocar una coma ahí. Bien, ok. Ok, estábamos en la 2. Te decía que la primera alternativa no es correcto colocar una coma antes del ni antes de ninguna conjunción que inserte el último elemento de una enumeración. En este caso tenías el ni, ¿no? No es correcto. Una coma antes del ni no es apropiado. Mientras resuelven los ejercicios, verificaré las respuestas. Esta sí es una coma hiperbática, ¿no? Porque en primer lugar ha aparecido la proposición subordinada, adverbial temporal. Entonces, tiene que ir separado por una coma. Dependían tanto uno del otro que no podían vivir solos. Dependían tanto el uno del otro. eh, ya, acá, ¿cuál sería la justificación de esa coma? Ese que no podían vivir solos está más bien especificando, ¿no? Y si es un elemento especificador, no tiene por qué ir con comas. Qué emoción verte nuevamente por aquí, estimado tío.
Sí, este está bien, ¿no? Porque tienes tu vocativo. El vocativo habíamos dicho que siempre se separa por medio de una coma. No solo tiene sentido del humor, sino que es generoso. Coma antes de conjunción adversativa también es apropiada. Es una coma conjuntiva. Muy bien, entonces lo tenías en B, D, E. B, D, E. ¿Ok? Ya. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar de otro signo, que es el punto y coma. Vamos a borrar esto porque no debía aparecer ahí, ¿no? Bien, el punto y coma es un signo alternativo a la coma. Bien, digo alternativo porque normalmente se usa em, cuando ya se ha usado las comas. Bien, a ver, tenemos. Separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que ya han usado coma. Bien, entonces, cuando tú estás enumerando y vas a separar los elementos que son más complejos, en realidad aquí se refiere a proposiciones. Bien. Porque aquí la diferencia entre frase y proposición es que la proposición es que el punto y coma siempre te va a separar proposiciones. Bien, la proposición siempre te va, mejor dicho, el punto y coma siempre te va a separar proposiciones. A diferencia de la coma que te separa proposiciones o frases, el punto y coma va a ser exclusivo de proposiciones. Por eso te habla de expresiones complejas. Luego, la chaqueta es azul, por ejemplo, los pantalones grises. Mira cómo separa las proposiciones. La chaqueta es azul, proposición uno. Los pantalones grises, proposición 2. La camisa blanca, proposición 3. Y el abrigo negro, proposición 4. Ahora, el último elemento que vas a insertar de esta enumeración de proposiciones, puedes insertarlo por medio del punto y coma o por medio de la coma, ¿ya? Por medio de cualquiera de los dos. Luego tienes, a la reunión asistieron José, el responsable del proyecto, Miguel, el encargado de las entrevistas, Luis, quien verifica las asistencias. Todas estas proposiciones se han separado por medio del punto y coma. Luego tienes, número 2, une proposiciones coordinadas yuxtapuestas entre las que hay una estrecha relación semántica. Por ejemplo, esta semana debemos culminar el proyecto. La siguiente lo presentaremos. Entonces ahí estás uniendo, ¿no? Proposiciones que están vinculadas semánticamente de forma estrecha, ¿no? No lo encontraron en la dirección consignada, se había mudado hace años. Entonces te sirve como un conector entre estas proposiciones. Resalto el hecho de que siempre el punto y coma te va a servir para unir proposiciones. Además de ello, también vas a usar el punto y coma para eh, anteceder, ¿no? Anteceder a conectores adversativos, concesivos o consecutivos. Esto siempre y cuando sea em, una estructura extensa, ¿ya? Que normalmente las estructuras extensas te exigen que uses mayor cantidad de signos y por lo general ya has usado comas, entonces te permite que interactúes con el punto y coma. Dice, entonces para frases, coma. Coma y punto y coma. Para, perdón, para frases tienes comas, ya. Pero también puedes separar proposiciones, ¿ah? O sea, frases y proposiciones puedes usar coma, pero para separar el punto y coma es exclusivo de proposiciones. Esa sería como la norma, ¿no? O sea, una frase tú no la puedes separar por medio de un punto y coma con otra frase. Eso sí no es posible. Para que uses el punto y coma tienes que asegurarte de que hayan verbos, o sea, que sean proposiciones. En ese sentido, la coma tiene un uso más amplio, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, dice.
Su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios, pero no consiguió convencer a muchos de los participantes. Ahí tienes un punto y coma que antecede a una conjunción adversativa. Rafael se preparó con mucho esmero para la competencia. No obstante, no obtuvo los resultados que esperaba. Bueno, el tratamiento de este no obstante es porque el enunciado es extenso. Bien. Si no, podría estar entre comas. La reunión organizada por el gerente inició con 2 horas de retraso, por lo tanto, culminará bastante tarde. Entonces, como ya se han usado comas, tú puedes separar o puedes anteceder a esta conjunción ilativa por medio de un punto y coma. A lo largo de la historia, coma, las diferentes religiones ocasionaron enfrentamientos. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Lo mismo, ¿no? La misma lógica. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Ya, ok. Por punto y coma, en expresiones extensas, ¿ya? Cuando son cortas puede ser, pero más se usa entre comas, tanto el sin embargo como el no obstante. Por eso decir siempre es relativo, ¿ok? Listo. Ahora tenemos los dos puntos. Este es otro signo que también empleamos bastante y vamos a ver cuáles son sus usos. En enumeraciones de carácter explicativo, por ejemplo, el artista se presentará en 3 provincias limeñas: Canta, Cañete y Yauros. Ahí estás. Para insertar una enumeración, entonces, puedes usar los dos puntos. Analizaremos poemas de escritores hispanoamericanos. Uno de Borges, otro de Vallejo y un tercero de Neruda. Ahí está tu enumeración. A Rolando le gusta realizar diversas actividades: trabajar, viajar, correr. Ahí tienes una enumeración. A veces la enumeración antecede, o sea, aparece al inicio, como en caso de la letra D. Fiebre, congestión nasal y malestar general, esos son los síntomas del virus. Y entonces ahí tu enumeración aparece antes. La insertas también por medio de los dos puntos. Natural, sana y equilibrada, así debe ser una buena alimentación. Ahí también tienes tus dos puntos. Otro uso es cuando vas a colocar una cita textual. Cuando tú vas a insertar una cita textual, siempre la vas a introducir por medio de los dos puntos. Recuerda que las citas textuales tienen todo un tratamiento en la parte escrita. La insertas por medio de los dos puntos, van entre comillas y siempre se inician con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones del médico fueron reposo y una alimentación balanceada. Ya lo dijo Descartes: pienso, luego existo. Muy bien. ¿Qué otros usos encontramos? Por ejemplo, relacionan proposiciones yuxtapuestas con significados de causa, efecto, conclusión, consecuencia, resumen o explicación. A ver, se fracturó una pierna mientras jugaba. No podrá asistir a clases. Ahí lo que tienes es una relación de causa y efecto, ¿no? La causa es que se fracturó la pierna. El efecto es que no va a asistir a clases. Decidieron no comprar nada. El precio era demasiado elevado. Ahí aparece como una explicación, ¿no? Como un resumen de lo que se ha estado mencionando. Esa es la solución perfecta. Nos permitirá retrasar el juicio oral. Entonces ahora tienes efecto, ¿no? Y mejor dicho, una causa y un efecto, ¿no? Este sería otro uso. Bien, bastante empleado. También lo vas a usar los dos, también vas a usar los dos puntos para separar un vocativo. Profesor, el vocativo se separaba por coma. Claro, cuando usas el mismo, sí, también, Carlitos, también puede ser así, efecto causa. Em, Cuando usas el mismo renglón, separas al vocativo por coma, pero si vas a hacerlo en un espacio, dejando espacio, entonces usas los dos puntos. Como por ejemplo, estimado señor, y mira, se escribe abajo, ¿no? Agradeceré, se sirva, ok. Certifica, eso también es bastante común. ¿Qué más debes recordar del uso de los dos puntos? Mira,
La norma dice que nunca debes emplear dos puntos entre verbo y complemento. Por ejemplo, si dices los límites del Perú son Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, ya está. Entonces, mira, sería incorrecto que tú hagas esto. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque nunca, nunca, voy a poner un asterisco acá para que sepas que es incorrecto, nunca vas a colocar dos puntos entre un verbo y un complemento. Profesora, pero en la cita textual, cuando yo digo Carlas dijo, y ahí sí aparecen dos puntos, claro. La cita textual es como una excepción. Bien, normalmente no debes hacerlo. Como tampoco debes colocar dos puntos entre preposición y complemento. Por ejemplo, leímos dos artículos. Los artículos, mejor, los artículos de Chávez y Sánchez. Bien, entonces tú no podrías hacer esto. Leímos los artículos de dos puntos, Chávez y Sánchez. Eso no es posible. También se considera como un error, ¿ya? Profesor, ¿y qué debo colocar? Nada. Entre complemento, entre verbo, entre preposición y complemento no debe ir sin. Y si es en otro guión, no. Igualito. Si es en otro guión, se sugiere que le coloques una frase nominal. Por ejemplo, los límites del Perú son los siguientes. Ahí sí puedes ponerle los dos puntos al costado o para que sigas escribiendo abajo, ¿no? En otro renglón. Bien, listo. Ya, entonces esto hay que tener en cuenta del uso de los dos puntos. Bien, te piden la primera que identifiques el enunciado que presenta correcta puntuación y en el segundo que escribas la coma y coloques qué tipo de coma, si la clasifiques. A ver, tienes algunos minutos para que lo trabajes, ¿bien? No, los dos puntos no se pueden reemplazar por comas.
Muy bien. Vamos a ver. Mm, Claro, en la 2 era necesario especificar dónde, ¿no? La coma. Veamos. Primera pregunta. Señala el enunciado correctamente puntuado. Llegaron los representantes de México, Venezuela y Canadá. ¿Por qué no? ¿Por qué descartaron avión? Habíamos mencionado, ¿no? Claro. Después de preposiciones no puedes colocar dos puntos. Él se encarga de controlar el trabajo, Armando de la asistencia. ¿Por qué no? Porque muy bien, después de Armando hacía falta una comita, la coma elíptica. Muy bien. Los estudiantes redactaron un informe y un artículo de opinión. ¿Por qué no? Claro, nunca vas a colocar dos puntos entre verbo y complemento. Se rehusó a participar en el evento, pero se integró después. ¿Por qué no? Claro. Por la extensión de la oración no ameritaba un punto y coma, ¿no? Lo que se sugería era la coma. Muy bien, va coma. Y en la E sí, ¿no? Dice, esa la dudé, pero sería porque no es una oración compleja. Sí es una oración compuesta, lo que no es muy extensa como para que justifique el uso de un punto y coma, ¿no? Ese es el detalle. La preferencia siempre la va a tener la coma. Por eso es que te dicen, ¿no? Normalmente usas el punto y coma cuando ya se ha usado coma. Muy bien. Si era tu respuesta, correcto. Buen trabajo. Luego tienes, escriba la coma donde corresponde e indique su clasificación. Para inscribirse en el curso, jóvenes estudiantes, jóvenes estudiantes es tu vocativo, ¿cierto? Es tu vocativo. Muy bien. Entonces es una comita vocativa. Minos se convirtió en el rey de Creta, una gran isla en el mar Mediterráneo. Una comita después de Creta. ¿Por qué? ¿Qué tipo de comita es? Claro, de inciso, ¿no? De inciso. ¿De inciso explicativo o de inciso aclaratorio? Se refiere a lo mismo. Mariano Melgar escribió elegías, fábulas, sonetos, yarabíes y epístolas. Elegías, fábulas, sonetos, ya está. Entonces, en ese caso, vas a tener una comita muy bien. Enumerativa. En conferencia de prensa anunciaron el uso opcional de mascarillas. En conferencia de prensa, coma. ¿Por qué? Porque ese es un complemento. Debió aparecer al final. Entonces lo que tenías era una comita hiperbática. Hiperbática. Ya está. Elías se inscribió en clases de informática. Joel, comita, 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 ¿sí? En desarrollo personal. ¿Qué tipo de comita es? Es una elíptica. Elíptica. A ver, dice, hay casos en que la coma antecedida a un verbo se escribe de forma incorrecta. Una coma que antecede un verbo. Ah, ya. Al menos viste ejercicios así. A mí se me ocurre esa coma que separa sujeto de predicado. Bien. O sea, algo así. Eh, quien llegó tarde no resolverá el examen. Entonces, hay casos en los que te ponen adrede. Bueno, acá tenemos la negación, ¿no?
O vamos a ponerle uno que sea un verbo directamente. Expondrá la teoría. Ya, para que se acople a lo que mencionas. O sea, hay casos que te colocan así, la coma antes del verbo. ¿A eso te refieres? Y te dicen que esto es incorrecto, ¿no? Se me ocurre que es porque la coma nunca debe separar a un sujeto de un predicado. Por eso. Cuando tú analices y te coloquen un enunciado, siempre trata y te diga, ¿no? Si está bien o mal puntuado, trata de explicar por qué aparecen esas comas, esos puntos y comas. Si tú encuentras un enunciado así y no hay una lógica, no hay algo que te indique que esto es una hiperbática, una elíptica, una enumerativa, descarta la idea de que de repente está separando un sujeto de un predicado. Efectivamente, aquí está separando un sujeto de un predicado y eso no es correcto, ¿ya? Creo que incluso le denominan la coma criminal, ¿no? O sea, no puedes separar un sujeto de un predicado por medio de una coma. Bien, quizás se refería a eso. Ok, de nada. Ok, entonces terminamos ese ejercicio y ahora nos vamos con otro signo. Tienes las comillas, uso de las comillas. A ver, tienes 2 minutitos para que leas esta diapositiva, ¿ya? Luego le explico. Ahora sí, vamos a explicarlo, ¿ya? La idea era que lean nada más, chicos, ahora lo vamos a explicar, no sé. A ver, te dice, enmarcan citas textuales. Cada vez que tú insertas una cita textual, te había comentado, tiene todo un tratamiento. Siempre la vas a colocar entre comillas, ¿ya? Por ejemplo, Andrés repetía frecuentemente paciencia y buen humor. Ahí tienes tu cita textual. Palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico. Por ejemplo, el plato favorito de mi amigo Enrique es el ají de gallina. Gallina está entre comillas porque te indica que es un término impropio. Ya se ha usado de forma incorrecta. Para eso también usas comillas. Luego, no se desarrolló la reunión virtual porque ahí no había Wi-Fi. Wi-Fi es un extranjerismo. Va por eso delimitado entre comas. Ahora, lo que tienes que recordar es que o usas comillas o le escribes con letra cursiva. Tienes dos opciones para tratar los extranjerismos, ¿ya? Las letras cursivas o las comillas. Profesora, ¿puedo usar cursivas y comillas? No, tiene que ser una de las dos. Listo. Luego, parece que últimamente le va muy bien en sus negocios. Ese negocio tiene un sentido irónico, ¿no? Tiene un sentido irónico. Entonces, también usas las comillas para ello. Luego dice, citan el título de un artículo, un reportaje, un cuento o en general cualquier parte dependiendo dentro de otra
publicación. Por ejemplo, analicen el poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Ese poema está dentro de otra publicación, entonces tiene que ir entre comillas. Comentan un término desde un punto de vista lingüístico, o sea, tomas una palabra y la describes, señalas alguna característica lingüística de esa palabra. Por ejemplo, alumnos, la palabra acuático, y acuático va entre comillas. ¿Por qué? Porque te va a hablar de esa palabra. Es esdrújula y se tilda. Y también dice, encierran los apodos y los alias que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila. O sea, entre el nombre y el nombre de pila y el apellido, ¿ya? La intención es que esas comillas te indiquen que ese es el apodo o el sobrenombre, para que no pienses que es parte del nombre. Por ejemplo, Ernesto Che Guevara, y mira que Che aparece entre comillas. Entonces esas comillas te dicen, mira, ese no es el nombre, es un apodo. ¿Más claro, Carlitos? Dice, ¿por qué en la definición de la diapositiva no podría ser o en general? ¿Cómo así? Eso también es engorroso de identificar. Claro, solo el apodo, sin el artículo. Em, a ver, no entendí muy bien esta preguntita. No sé si pueden explayarse un poquito cuando me dicen, ¿por qué la definición de la diapositiva no podría ser o en general? Así es, claro, así es. En realidad sería lo más recomendable colocar Ricardo Tigre Gareca, nada más. Ah, porque ahí está siendo irónico. El sentido de negocios es irónico, ¿no? Tiene otro significado. O sea, está mal aplicar la coma que le señalé. ¿Cuál, Jorgito? ¿La de sujeto y predicado? Ah, ya. Ah, ya entiendo, ya. Ya, perdón, chicos, perdón. Dice, o sea, yo pensé que el enunciado decía o en general, o sea, como norma. Tú me dices que sí, está bien que coloques o en general entre comas. En general sí puede ir entre comas, ¿no? Depende mucho del contexto, ¿no? O sea, o en general habría que contextualizarlo mejor para ver cuál es el objetivo. Si tú lo colocas entre comas, es porque es un elemento aclaratorio, es un elemento adicional. Bien. Entonces, si tu intención es agregar una idea que en general, o sea, eso es algo adicional, algo no determinante en el sentido, lo puedes colocar entre comas. Bien. Porque la coma no es de la O, ¿ah? La coma va por tu inciso aclaratorio de en general. Muy bien. Ya. Ahora sí ya entendí a qué te referías. Gracias por la aclaración. Listo. Continuamos. Continuamos, continuamos. Ahora tienes los paréntesis. Podría ser ejemplos mis. ¿Del qué? ¿Del general? Del general. Vamos a hacer ejemplos del general. ¿A eso? ¿A eso te refieres? Cuando hay dos comas o una. Normalmente son dos comas. A ver, por ejemplo, ¿ya? Vamos a colocar, mm, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, se me ocurre esta oración. Vamos a ver si la podemos acomodar. En el portugués se identifican gran cantidad de formas contractas, de formas contractas.
Vamos a ponerle en general, esto se observa en las lenguas románicas. No sé, se me ocurre algo así. Bien. Entonces, ese en general lo estoy colocando entre comas porque podría incluso omitir esa idea, simplemente que la estoy insertando como una aclaración, ¿no? Yo podría decir, oh, esto se observa en las lenguas románicas, nada más, ¿no? Entonces, mi intención es que esa idea de en general que has colocado con las dos comas, estás mencionándolo como un inciso aclaratorio. Bien, esa es la idea de que uses esas comas. No, 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 no. La O tiene que estar separado en general. En general funciona como un solo elemento. Esa O, esa parte. Bien. Como si dijeras, vamos a cambiarle en general y ahora vamos a poner creo yo, o creo yo, esto se observa en las lenguas románicas. Ese creo yo también es un inciso aclaratorio. Bien. Y también lo delimitas, pero separas la O. La O no es parte de tu inciso aclaratorio. Bien. Ok, ok. Perfecto. Ya, volvemos a los paréntesis. Este es otro signo doble, o sea, abres y cierras. Bien. A ver, tienes un par de minutos para que lo leas, ¿ya? Luego lo trabajamos juntos. A ver, te dice, los paréntesis insertan información complementaria o aclaratoria como fechas, lugares, desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados, etc. Presentan un inciso aclaratorio o accesorio con poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. Veamos los casos. Casos de fechas entre paréntesis. La narrativa de Arguedas, mira, 1911-1969, está entre paréntesis, es una fecha. La invención de la imprenta, 1440, también está entre paréntesis. Cuentos andinos, López Albújar es el autor, también está entre paréntesis. Croacia, te dice el lugar, ya te especifica el lugar donde queda, también va entre paréntesis. La FIFA, esta es una sigla y aparece, mira, el nombre por extenso, ¿no? Federación Internacional de Fútbol. Y por último, te dice para los incisos aclaratorios. Las reuniones de trabajo, la última duró casi 4 horas, no se desarrollan de manera ordenada.
Tú podrías decir, profesora, pero es inciso aclaratorio. Usted me dijo que se usaban las comas. Claro, se usan las comas en primer lugar, pero si tú estás redactando ya un texto, obviamente vas a usar comas. Entonces te dan la opción que uses paréntesis. Y es más, hay un tercer signo que se usa para los incisos aclaratorios, que son las rayas. Esa sería tu otra opción. ¿Bien? Muy bien. Preguntas sobre los paréntesis, chicos. ¿Dudas, duditas? Ya, trabajamos entonces nuestro tercer ejercicio. ¿Bien? A ver, tienes algunos minutos. Analicen bien, con calma, chicos, con calma.
A ver, ya. Vamos a resolver todas las duditas. Bien, me dice el paréntesis, ese paréntesis de la uno, ¿no podrían ser reemplazados por comas? ¿Su padre un gran abogado? Sí, claro, porque es un inciso aclaratorio. Sí, sí, sí se podría. A ver, vamos a ver. Los medios de comunicación dicen que esa información es un fake news. ¿Por qué está mal? Así de hachazo. ¿Por qué está mal? Claro, muy bien. Es que si está en cursivas, ya no necesitas comillas. Y si está con comillas, ya no necesitas cursivas. Entonces descartamos. Su padre, un gran abogado, es el referente fundamental que tuvo en su vida. Ya, aquí sí, ¿no? Y me decían, profesora, ¿lo puedo reemplazar por coma? Sí, hasta con rayas. Bien, sí es posible. Entonces, dos es parte de tu respuesta. ¿Por qué no la tres? Ajá, entre preposición y complemento hemos dicho que no va. 2 puntos. Juan Preciado buscó a su padre para hacerle pagar el olvido hacia su familia. Claro, hacerle pagar el olvido tiene otro significado, ¿no? Entonces cumple ya 2 y 4. Muy bien. Siguiente. Determine los enunciados correctamente puntuados. Durante la estética vanguardista aparecieron poemarios como Trilce, de Vallejo. ¿Está bien o está mal? La primera está bien, ¿no? No, porque Trilce es un poemario, no es un poema. O sea, no depende de otra publicación. Entonces no necesitabas comillas. Uno es parte de tu respuesta. ¿Por qué no la dos? Ah, porque ahí sí hay dependencia entre el artículo, el léxico. No, no. Obras que son dependientes de otras, como un poema, que un poema es parte de un poemario. Bien, entonces aquí no. En cambio, artículo sí, pues, porque te dice que el artículo fue publicado en la revista. Acá sí se necesitaban comillas. Ya. La 3. La 3 también estaba bien, ¿no? La 3 estaba bien. ¿Por qué? Porque es una cita textual, ¿no? Y ese es el tratamiento de la cita textual. Y siempre el por favor va delimitado por comas. Siempre, porque es algo que es aparte del enunciado. ¿Por qué no la 4? Se incluye cuando está al final. Claro, cuando está al final sí se incluye. Ah, ya. No, el problema de la 4 es que está al revés. O sea, la sigla se coloca fuera del paréntesis y la sigla por extenso, el nombre completo, sí va entre paréntesis. Entonces, las correctas eran uno y 3, ¿ya? Uno y 3. A ver, Jorgito. Cuando vimos que los paréntesis, la relación entre paréntesis y la sigla, ¿cómo es? Tú colocas primero la sigla y entre paréntesis va el desarrollo de la sigla. O sea, ¿cómo debió decir aquí? Presentaron su reclamo en ese lugar, OEFA, o en la OEFA, y entre paréntesis, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. O sea, el nombre por extenso de la sigla es lo que va entre los paréntesis, no la sigla. Estaba al revés. Bien, ese era el detalle. Pequeño detallito, ¿no? Siria, punto y coma. Ya no sería necesario, pues. Ya no, ya. De frente sería. Presentaron su reclamo en el OEFA y entre paréntesis, organismo de evaluación fiscales. Cambiaría. Muy bien. ¿Listo? Continuamos. No, normalmente son la sigla por extenso las que van entre los paréntesis. Bien. Las siglas por extenso. Revísalo bien. Ok, seguimos.
Luego tienes la raya. A ver, ¿qué te dice de la raya? Porque Trilce no es un poema, es un poemario. O sea, no es una obra que dependa de otra, que esté contenida en otra. Por eso, ok. Veamos los usos de la raya. Te dice, encierra incisos, enmarca comentarios de un narrador o transcriptor, precede a la intervención de cada uno de los interlocutores en la reproducción escrita de un diálogo. Se usa también para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual. Y aquí, bueno, voy a hacer énfasis en lo que te estaba mencionando, que te encerraba incisos. ¿Sí? A ver, esa casa, grande y espaciosa como ninguna otra en la que haya vivido, inciso aclaratorio, mira, está rodeado de rayas. Profesor, ¿hubiese podido usar la coma? Sí. ¿Hubiese podido usar los paréntesis? Sí. ¿Ok? Lo principal es sentirse cómoda, añadió Liz. Ahí está, la responsable del comentario, va entre rayas. Para él la fidelidad, cualidad que valora por encima, inciso, ¿no? Un inciso aclaratorio. Bien. ¿Qué hora es? Son las 5, los que participan de un diálogo. Espero que todo se aclare pronto, dijo Nora. Ahí está, la responsable del comentario. Es imprescindible, señaló el ministro. Bien, mira cómo se inserta al responsable del comentario cuando se va a seguir con otra idea, con ambas rayas. Este signo, chicos, es interesante porque a diferencia de los otros signos dobles, como los signos de interrogación, de exclamación, los paréntesis, tú puedes usar una sola raya o puedes usar dos. Bien, esa sería una diferencia. Muy bien. Siguiente. Tenemos los... mm, no necesariamente, no necesariamente lo puedes colocar entre comas, ¿no? Dijo Nora con gesto ilusionado. No veo que te esté aclarando, sino más bien veo que te está adicionando una idea importante. No, no es necesario, no es necesario. La parte de prece, a ver, ¿dónde está prece? De precede, ¿dónde está la parte que precede? Ya me perdí. A ver, precede la intervención. Ya, ya entendí ya. Sí. Ah, ya. eh, Cuando te dice, enmarca comentarios de un narrador o transcriptor. Precede a la intervención de cada uno de los interlocutores. Por ejemplo, ¿no? Añadió Liz, observa, está antecedida por una raya. Dijo Nora, está antecedida por una raya. Ahora, si solamente está como añadió Liz y de ahí cambias de idea, cierras con raya. Tienes raya al inicio y raya al final. Pero si vas a seguir con la información de quién es el responsable del comentario, como dijo Nora con gesto ilusionado, solo lo insertas por medio de una raya. A eso se refería. Muy bien. Ok. Ahora seguimos con los signos de interrogación y exclamación. Esta primera parte está relacionada a cómo interactúa con el vocativo. Cuando el vocativo está al inicio, lo tienes que separar de la pregunta. Por ejemplo, Mónica, ¿asistirás a la reunión? Ricardo, qué sorpresa encontrarte aquí. Entonces, cuando el vocativo antecede a la pregunta o la exclamación, debe estar fuera de ella. Pero si el vocativo está al final, debe estar dentro de la pregunta o dentro de la exclamación. Por ejemplo, ¿recibiste mi mensaje, Olga? Olga está dentro de la pregunta. Qué alegría que ya estés mejor, amigo. Amigo está dentro de la exclamación. Depende entonces de la ubicación del vocativo. Y también esto se aplica para las proposiciones subordinadas. Si las proposiciones subordinadas anteceden a la proposición principal,
y la proposición principal es una pregunta, entonces esta subordinada no debe aparecer con signos. Por ejemplo, si terminas el informe, podríamos revisarlo ahora mismo. La pregunta está después. A pesar de vivir lejos, siempre llega temprano. La exclamación está después de la subordinada. Pero si tú tienes eh, que la subordinada está al final, está posterior a la proposición principal, tiene que estar considerado como parte de la pregunta y parte de la exclamación. ¿Cuánto alivio sentiremos si terminamos pronto nuestra tarea? Programamos el viaje a pesar de que no sabemos si nos otorgarán el permiso. Bien. Entonces depende, al igual que el vocativo, depende de su ubicación. Muy bien. Ok. Vámonos a nuestro último ejercicio. Muy bien. ¿Qué te piden? El primero que identifiques dónde se ha puntuado correctamente y en la dos que coloques la puntuación donde sea necesario. A ver, tienes algunos minutitos.
Me envían su respuesta, chicos. Muy bien. A ver, no entendí la Ya, es que claro, porque como no hay signos, es un poco difícil de entender, ¿no? ¿Ven la importancia de los signos, chicos? A ver, trabajamos primero la 1. Dice, nuestra gastronomía es, ¿quién lo duda? La más apetecible. Es correcto, ¿no? Porque quien lo duda está como un inciso aclaratorio y se ha insertado por medio de rayitas. Está bien. Así no nos inviten, asistiremos a la ceremonia, Miguel. La pregunta estaba en desde asistiremos. Bien, entonces ahí estaba mal cómo se había abierto la interrogación. Los ciudadanos que no pudieron sufragar pagarán una multa. Esa es la coma criminal, ¿no? No puedes colocar coma entre sujeto y predicado. Estaba mal. Todos los inscritos para el concurso, no obstante, desistieron. El enunciado no es lo suficientemente extenso para que uses ese punto y coma y la coma. Ahí hubiese sido mejor solamente usar comas. En verano le gusta ir a la playa. En invierno prefiere la montaña. Sí, está bien. Tenías tu coma hiperbática después de verano, el punto y coma que separa proposiciones y luego tenías una comita elíptica.
Bien. Ah, ya, es que decía, así no nos inviten. Venía la pregunta recién aquí. ¿Asistiremos a la ceremonia, Miguel? Por eso, el inicio de la pregunta no era así no nos inviten. ¿Ok? Ya está. Siguiente. Su amigo, voy a abrir coma. Al ver su dolor y adivinar la causa, ¿por qué? Porque ese es un inciso aclaratorio, ¿no? Le increpó, ojo, le increpó es cita textual. Dos puntos. Abro comillas, abro exclamación, uso mayúscula. No lleva nada el lamentarse. Cierro comillas, cierro exclamación. Perdón, al revés. Cierro exclamación, cierro comillas. Ya está. Listo. Siguiente. En el Cusco, coma, ¿no? El ombligo del mundo, coma, se encuentra, se encuentra Machu Picchu. Punto y coma, separo proposiciones. En Trujillo, coma, la ciudad de la eterna primavera, coma, porque ese es inciso aclaratorio, se ubica Chan Chan, punto y coma. En Arequipa, coma, inciso aclaratorio, la ciudad blanca, coma, se eleva el volcán Misti. Así, vamos con la tercera. En el año 1985, coma hiperbática, ¿sí? En un Viernes Santo en Catacaos, Catacaos está en Piura, Piura entre paréntesis, se produjo un sorprendente hallazgo. Dos puntos. Un hermoso cerámico de la cultura Tayán en perfecto estado, coma. En él se hallaba representado el sacrificio de una princesa a manos de un curaca. Ya está. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? En la C. Ajá, sí, sí, sí. Era el inicio. En el año 1985. Ahí. Esa es una comita hiperbática. Muy bien. Ya. En el año 1900, en un Viernes Santo en Catacaos. Piura, ¿no? Piura sí va entre paréntesis. Ok. Ok, chicos. Nos vamos a las preguntitas que tenemos seleccionadas para esta clase. Un minuto, por favor, para poder colgarlas. Ya está. A ver, la primera pregunta te dice, la diapositiva. Ah, yo creo que sí. ¿Será que no está? Mm, no sé si se puede. A ver, un minuto ya, un minuto. Vamos a compartirla. Un minuto, chicos, un minuto. Voy a guardar el archivo, ¿ya? Mm, paciencia, paciencia, chicos. Su profesora a veces es un poquito lentita, ¿ya?
Ya está. Bueno, está cargando. Sigue cargando, chicos. Un poco pesadito está. ¿Llegó? Listo. Muy bien. Ok, trabajamos la primera pregunta. Uso adecuado de los signos de puntuación. Dice, cuando llegaba, oí que él exclamó, fuera de aquí, intruso. Cuando llegaba, coma, ¿no? Fuera de aquí, coma, intruso. ¿Ok? En barco estaba al revés, ¿no? Era mejor poner un punto y coma y luego una coma. En casa, señor, el vocativo debía estar fuera de la pregunta porque está al inicio. En dado, debía decir, algunos decidieron viajar a Tumbes, punto y coma, otros, coma, a Cajamarca. Faltaba una comita elíptica. Y entonces tu respuesta correcta aparecía en la última. Bien, uno enanito. Dos, elija el uso apropiado de la coma. A ver, me envían su respuesta ya, chicos. Muy bien, veamos. A ver. Los últimos viernes de cada mes, la entrada es libre. Esta coma sí es correcta, ¿no? Es una coma hiperbática. La entrada es libre los últimos viernes de cada mes. Es parte de tu respuesta. No recuperó su billetera, su carnet ni su pasaporte. Ya, coma antes de ni no es posible, ya lo habíamos mencionado. Descartamos. Felizmente llegamos a Arequipa, la ciudad blanca. Tres también es parte de tu respuesta, ¿no? Uno y tres, ¿ya? Los interesados en el tema deben inscribirse. No, nunca vas a poner coma entre sujeto y predicado. Muy bien. Muy bien. ¿Ves que ya la detectan al toque? Ok. Luego tienes pregunta 3. A ver, me mandas tu respuestita. Te piden enunciados en los que al poner la coma pueda cambiar su significado. A ver, claro, en la 2, ¿no? A ver, acá tenemos una duda. Me dicen en la 4 de la 2. Los interesados en el tema deben, no, no puede ser vocativo. No.
No puede ser, el vocativo no parece como una frase nominal así. O sea, los interesados en el tema, no. Tendría que ser en todo caso a los interesados en el tema. Ustedes deben inscribirse a los interesados, ¿no? Como que te diriges a ellos. Bien, ya, listo. Entonces aquí teníamos, ¿no? Noelia, la hija de Adolfo, reside en España. Si tú le pones una coma, le estás diciendo Noelia, que la hija de Adolfo reside en España. Pero si tú pones dos comas, Noelia se convierte en la hija de Adolfo, entonces cumple. Perdón, imposible que cumpla su condena. Ok, si yo le pongo una coma después de perdón, dice, perdón, imposible que cumpla su condena. Pero ¿qué pasa si pongo la coma después? Imposible. Perdón, imposible que cumpla su condena. Cambia el significado totalmente. Entonces tenías dos y tres. Siguiente, te pedían que coloques la coma y que la clasifiques. A ver, tenías, por ejemplo, con todos estos ingredientes, coma, ¿qué comita es esta, chicos? ¿Por qué la puse? Hiperbática, muy bien, hiperbática. ¿Puedes apoyarnos a resolver estos ejercicios? Muy bien, vocativa, ¿no? Vocativa. El agua compuesto natural, el agua compuesto. Inciso, inciso, ¿ya? Inciso, inciso, inciso. Indica de qué autor, libro o documento se tomó la idea. Enumerativa, ¿ya? Enumerativa. Rubén practica deportes, punto y coma, ¿no? Su hermano, comita, artes marciales. Y efectivamente es una elíptica. Elíptica. Muy bien, excelente. Siguiente, pregunta 5. ¿Qué te piden? Uso adecuado de los dos puntos. ¿Por qué no avión? De frente. ¿Por qué no avión? Entre verbo y complemento no se debe colocar. Bien. Está muy contento. Aquí sí, ¿no? Causa, efecto o efecto causa. La práctica fue resuelta por, no puedes colocar dos puntos entre preposición y complemento. Ya lo dice el conocido refrán, que en boca cerrada, no, pues es que tiene el qué, no te está citando. Bien. Hoy conocimos Huanchaco, no puedes colocar dos puntos entre verbo y complemento. Vamos con las 6. ¿Qué te piden? A ver, ¿qué te piden? ¿Qué signos debes colocar ahí? A ver, analízalo. Muy bien. Dice, si desaparecen los libros de papel, coma, ¿no? Coma, 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 porque esta es una condición, es una subordinada. Abro interrogación. ¿Qué era el escritor, coma, el novelista, coma, ¿no? El poeta o el ensayista para ganarse la vida? Lo mismo que hace ahora. Acá usarías mayúscula, ¿no? Lo mismo que hace ahora. Dos puntos.
idear los contenidos que la gente querrá leer. Muy bien, entonces tenías comas, signos de interrogación, dos comas, dos puntos. Preguntita 7. ¿Cuál estaba correctamente puntuado? Muy bien, casita, ¿no? Tu punto y coma para separar proposiciones. Vamos con la 8. Ok, te dice, ¿dónde se incumple dónde no debe haber coma que separe sujeto de predicado? A ver, los testigos, como era de esperarse, corroboraron lo sucedido. Ya, ahí no hay ningún problema. Muchos de sus amigos, parientes, simpatizantes, ahí no, pues simpatizantes no tenía que haber coma, ¿ya? Dos, entonces, me cumple. Algunos especialistas médicos y psicólogos trabajan mediodía. Bueno, pero esa coma, claro, está enumerando, ¿no? Mejor dicho, está aclarando a los especialistas. Médicos y psicólogos son los especialistas. Quien tenga alguna observación al documento que lo diga ahora. Ahí sí, no tenías que colocar una coma entre sujeto y predicado. Efectivamente, lo tenías en 2 y 4. 2 y 4. Muy bien, chicos, preguntas que hayan quedado. Estamos terminando en punto. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Repasen, revisen estas normitas porque son un poquito trabajosas, chicos. ¿Ok? Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Con esto cerramos también ya escritura. Solo nos faltaría trabajar lo que es discurso. Les agradezco mucho su asistencia. Nosotros nos encontramos el próximo viernes o con algunos el día de mañana. Cuídense muchísimo, chicos. Que Dios los bendiga.